Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Está aprobada. Se tardaron, ya lo saben, como ha ocurrido en las últimas ocasiones. A veces es la Cámara de Senadores, a veces es la Cámara de Diputados, pero el resultado es el mismo. La mayoría se impone. ¿Y a qué me refiero? En la Cámara de Diputados, ahora el tema fue ampliar el catálogo de delitos para la llamada prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué implica que se haya aumentado el número de delitos que ameritan una prisión preventiva oficiosa? Y precisamente como es un tema al que vamos a tratar de entenderle lo mejor posible para compartirlo con ustedes, hemos buscado a un especialista. Y por eso agradezco que nos tome la llamada en este momento al maestro Sergio Adrián Estudillo. Él es especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados. Sergio, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero preguntarte, ¿no? Defínenos, explícanos, por favor, ¿qué es prisión preventiva oficiosa? Mira, para entender el tema debemos empezar por una cuestión. Esto es tema de medidas cautelares. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, una persona es acusada de la comisión de un hecho con apariencia de delito y en el artículo 19 constitucional aparece un catálogo de los que vienen enlistados los delitos que en forma automática la persona que es imputada de esto vaya a prisión. Esto ya se había estudiado anteriormente como algo que contraviene los tratados internacionales y toda la legislación convencional de la que México es parte. Sí. Increíblemente hemos aumentado el catálogo creyendo que así se va a minimizar la interacción del delincuente y la comisión de los ilícitos. Pero se ha estudiado a lo largo del tiempo que esto no tiene nada que ver, porque no se ataca de fondo el origen que es lo que realmente se debe de atender. No se atiende la extrema pobreza, las situaciones particulares de cada uno de los delincuentes. Y bueno, una persona que va a delinquir le importa mucho o poco que se le vaya a privar de su libertad, porque precisamente es eso, él estar en la ilegalidad. De entrada, y si no, por favor, corrígenos, había recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el gobierno mexicano de eliminar esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Apenas en el sexenio pasado, a finales del sexenio pasado, hubo un intenso debate entre quienes eran autoridades del gobierno federal y la postura que tendría que asumir la Suprema Corte de Justicia para desaparecer o no esta prisión preventiva oficiosa, Sergio. Sí, mira, es que el Estado mexicano, mejor dicho, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a suprimir la prisión preventiva oficiosa. Y se dictaron dos sentencias relevantes que dieron origen a un mare magnum de estudios, debates y teorías acerca de este tema. El 7 de noviembre de 2022 y una sentencia de 25 de enero de 2023, en donde ordena y son vinculantes a los jueces para que dejen de aplicar de manera automática la prisión y entonces sea el agente del Ministerio Público que mediante el caso en particular acredite la necesidad de la cautela. ¿Qué es esto? Que acredite la necesidad de imponer la prisión preventiva al presunto delincuente. Recordemos que cuando alguien es acusado no quiere decir que sea culpable, sino que va a estar sujeto a un proceso que a la postre puede terminar en una sentencia condenatoria o en una sentencia absolutoria. No obstante, el ideal es que para ese momento se cuente con las pruebas suficientes por parte del Ministerio Público para hacer un señalamiento, para hacer una imputación, llegar con el juez y decir, mira, estos son mis argumentos, por esto lo estoy acusando. Y no necesariamente, como tú nos lo explicas,
que sea una prisión que en automático nos den. Es decir, el hecho de que se nos impute, se nos señale por algún delito y en automático, ¿no? El juez diga, bueno, pues entonces primero te meto a la cárcel y luego que me presenten las pruebas para ver si eres o no responsable de ese delito, ¿no? Sí, estamos en un tema que el artículo 19 constitucional Uh-huh. dice que se debe garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, Uh-huh. el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de las personas que estén involucradas en el mismo proceso, Sí. y que el imputado esté siendo investigado por uno o más delitos dolosos. Entonces, es el hecho que el agente, como tú bien dices, el agente del Ministerio Público, cuando lleva a cabo su investigación y él ya considera que tiene los elementos suficientes para llevar ante un juez de control a la persona, Uh-huh. primero le haga del conocimiento los hechos por los cuales se le está investigando. Luego Ok. se le dé la oportunidad de declarar o de reservarse su derecho a declarar. Posteriormente, que él tenga la oportunidad de defenderse dentro de esa fase procesal, aumentando el término constitucional a 72 o a 144 horas, Uh-huh. y posteriormente, ya como último, que el agente del Ministerio Público justifique que hay necesidad de cautela. ¿Qué es esto? Pues que se asegure la presencia del imputado en el procedimiento, Uh-huh. que se garantice la seguridad de las personas, ya sea de la víctima, de los ofendidos, de los testigos, y que el mismo investigado no obstaculice la investigación. Correcto. Esos Vamos a son hacer los una cosa. puntos. Déjame interrumpirte ahí, Sergio. Tenemos que hacer una pausa. Es breve, no me tardo. Te pido que te mantengas en la línea, porque es importante saber cómo nos afecta como ciudadanos de día a día, ¿no? De pie a tierra, esta decisión que ayer se toma en la Cámara de Diputados. Después de varias horas de debate en la Cámara de Diputados, ahí en San Lázaro, se aprueba punto número 1, desde mi perspectiva, punto número 1, mantener esta figura de la prisión preventiva oficiosa, no obstante recomendaciones incluso ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparecer esta figura que es la tendencia en el mundo, que no existe esta prisión preventiva oficiosa, que en pocas palabras significa te acuso, te meto al tanque y mientras investigo sigues en el tanque, ¿no? En la cárcel, bueno. Pero también destacar que ayer se amplía el catálogo de delitos por los cuales puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. También habría que señalar que no se aprobó en sus términos. ¿Eso qué significa? Se proponía que también, por ejemplo, delitos fiscales formaran parte de esa prisión preventiva oficiosa. Eso ya no quedó como parte de la prisión preventiva oficiosa. Lo que sí quedó dentro de este abanico de posibilidades es la distribución de precursores químicos para la elaboración de drogas. Eso sí ameritaría, de acuerdo con lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, prisión preventiva oficiosa. Sergio, ¿cómo nos afecta esta decisión? ¿Cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos del día a día que vivimos en la República Mexicana? Bueno, mira, nos afecta gravemente porque, como tú bien dices, es una tendencia mundial el ya no tener una prisión preventiva oficiosa. ¿Y por qué? Porque llenas las cárceles de gente que está siendo procesada y que al final puede ser inocente, y entonces le estás imponiendo una sanción prematura. Una sanción prematura antes de investigar y tener las Antes de pruebas. investigar, yo ya te tengo Ajá. interno en un reclusorio. Se van a llenar las cárceles de gente que no sabemos si son culpables, y entonces vulneramos el principio de presunción de inocencia como trato procesal. Uh-huh. ¿Qué es esto? Bueno, que todos los ciudadanos de este país somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Esa es la teoría. Ahora, ¿cuántas veces no hemos visto que la gente del Ministerio Público señala a una persona como posible ejecutor de un delito, Uh-huh. lo meten a prisión preventiva sin haber tenido una investigación bien llevada a cabo? Con las pruebas, ¿no? Que se requieren para ello. Sí, aparte, el haber creado
a partir de la reforma de 2008 y entrara en vigor en 2016, lo que se trató precisamente fue eso, que la gente del Ministerio Público tuviera como caso excepcional la prisión y que justificara la necesidad, la proporcionalidad y la temporalidad de la medida. ¿Qué es esto? Que no puedas, que hay juicios anteriormente que duraban años. Es más, tenemos casos ahorita, y Hoy, al de conocer, sí. que pasan 10 años y no tienen sentencia. Y como la no, gente sigue claro, en prisión. porque no tienen sentencia y no se puede entonces apelar o no se puede recurrir a otro tipo de instancia legal. Imagina tú que esa persona que pasó 10, 12 años en prisión acredite su inocencia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Usted disculpe? Es que ese es el problema, que después de muchos años así han ocurrido en muchas ocasiones las cosas. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte. Ya estamos adentro, ya lo aprobaron. ¿Qué opinas? Y con eso concluyes, si no te parece lo contrario. ¿Qué opinas de que se hayan retirado los de ser delitos graves el narcomenudeo y la defraudación fiscal? Pero ahora sí entra lo de la extorsión, la producción, distribución y enajenación de drogas sintéticas como fentanilo para la prisión preventiva oficiosa. Mira, yo estoy de acuerdo que se hayan quitado esos tipos penales de la prisión preventiva, porque yo soy de los garantes de los derechos humanos. Y para mí sería idóneo que ninguno de los delitos, ni los que se quedaron como es dentro del catálogo, merecieran esa prisión, sino que fuera la gente del Ministerio Público que tuviera la oportunidad de debatir dentro de la audiencia esa necesidad. Todos los mexicanos tenemos derecho a tener un juicio justo y con las pruebas suficientes para poder permanecer o no en prisión preventiva. Que hablamos de prisión preventiva. Y que con las pruebas en la mano se pueda demostrar y se tengan los argumentos para darle las herramientas al juez para que entonces toma una decisión en ese sentido. Pues ya estamos inmersos en eso, ya es una realidad, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, seguirá el camino legislativo, pero ese es un paso importante en los cambios que se han registrado últimamente. Sergio, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Pepe Toño, que tengas muy buena tarde. Él es el maestro Sergio Adrián Estudillo, especialista en materia penal y socio del despacho Saucedo Abogados.